La Fundación Santa María de Albarracín está consiguiendo devolver el color y las texturas originales a retablos que se daban casi por perdidos. 8 restauradores llegados de todo el país devuelven la luz a estas joyas deterioradas por el paso de los siglos. Mimo, mucho mimo y paciencia sobre el retablo de la ermita de Santa Agueda de Villar del Salt se van convirtiendo poco a poco en una enorme gratificación. La verdad es que cuando vamos viendo el resultado es increíble, sobre todo yo, por ejemplo, estoy en esta zona que me está saliendo oro. Cuando la Fundación Santa María de Albarracín recogió esta obra del siglo XV, casi ni se confiaba en poder devolver el esplendor a las pinturas, pero están cambiando por completo con la restauración que se está llevando a cabo. Lo primero que tenemos claro es que tenemos que eliminar este primer estrato, ¿no? Que es el amarillo que tenemos aquí. El trabajo forma parte del curso de conservación y restauración de retablos de la Fundación, el único de estas características que se imparte en España. Le estoy sacando mucho provecho porque me estoy enfrentando a una obra y a unas dificultades con la que no me había encontrado nunca y que entonces pues me hacen crecer como profesional. 8 alumnos comparten formación y experiencia provenientes de toda la península. Es la realidad del trabajo de restauración, es enfrentarte a una obra en las condiciones que generalmente nos encontramos los profesionales que trabajamos fuera de instituciones en las que es muchísimo más fácil trabajar porque estás amparado por diferentes disciplinas y apoyo de un laboratorio. Los prestigiosos cursos de restauración de la Fundación Santa María cumplen 25 años en los que se ha intervenido en más de 1.500 bienes.